Hola queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana les llevamos a sus hogares informaciones interesantes, sobre todo muy actuales. Y la verdad es que con esta pandemia que ha excedido todo lo que la gente pensó que podría durar, todavía vemos respuestas a todo lo que ha significado el quédate en casa tan obligatorio, tan necesario, pero que ha afectado a muchísima gente en lo que es pues su salud mental. Así es que hoy vamos a tener un invitado muy especial. Estaremos conversando con Anoy Vargas, quien es psicólogo y director ejecutivo del Centro Conductual Volver. Así es que no se lo pierda, estaremos dándoles muy buenas informaciones sobre este tipo de cosas que están pasando y que ya se ha comentado en la prensa nacional que hay un desbordamiento de las consultas psiquiátricas y psicológicas. Así es que de este tema estaremos después de esta pausa comercial. Bien amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros nuestro invitado especial en el día de hoy. Le damos la bienvenida a Anoy Vargas. Él es psicólogo, es presidente de la Fundación Volver y también director ejecutivo del Centro Conductual Volver. Y también secretario de Finanzas del Colegio Dominicano de Psicólogos. Vamos a hablar hoy de un tema que está a la orden del día. Hace unos cuantos días pues salió en la prensa nacional pues diciendo y hablando de un desbordamiento de las consultas psiquiátricas y psicológicas, motivadas obviamente no del todo, pero sí acrecentadas quizás con la pandemia. Así es que te damos la bienvenida y estaremos conversando sobre este tema y otros más, por supuesto. Bueno, le agradezco de entrada lo de invitado especial. Sí, señor. Gracias. Y encantado de estar aquí en este magnífico programa. Te puedo decir que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud vienen presentando desde hace meses ya que se espera una nueva pandemia, pero en relación a la salud mental. Y han insistido los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, que fortalezcan su respuesta en cuanto a la atención de la salud mental. ¿Por qué? Porque la pandemia ciertamente ha exacerbado, ha creado un contexto situacional que lo estamos viendo en la demanda del servicio. No solamente en primer nivel, sino en segundo nivel de atención. No solamente a nivel de consulta como elemento preventivo de crisis, sino ya en la crisis misma. Y nuestros centros, que son dos clínicas, una aquí en la capital y otra en las afueras de la ciudad, básicamente se han mantenido con un flujo de demanda importante en cuanto al servicio, vinculado a uso de sustancias psicoactivas y a cuadros psiquiátricos que se le han presentado a muchas personas. Bien, bueno, pues eso es una buena noticia, porque yo creo que se ha dejado, como bien dices, muy de lado todo lo que significa esa parte que es psicológica, interna, que a veces ni se percibe mucho, pero que sí causa muchos estragos. Estamos hablando de que tu centro, el Centro Conductual Volver, es un centro que me interesa muchísimo que la gente conozca, porque ahí pueden acudir tanto con psiquiatras y psicólogos, a determinar o diagnosticar, ¿verdad? Pero también ustedes hacen todo lo que es el tratamiento de estas personas, ¿es así? Cuéntanos bien un poco de lo que significa, qué ofrece ese Centro Conductual Volver. Volver es un centro de salud mental que trabaja certificado por salud pública, tanto en primer como en segundo nivel de atención. Tú sabes que los servicios de salud están ordenados por niveles. El primer nivel de atención es preventivo, es el que vemos en el orden de las consultas. Y punto. Y punto. Ya luego, si hay alguna necesidad de internar a esa persona o agotar algún otro tipo de procedimiento donde necesite estar aislada, entonces se busca el segundo nivel de atención. Nosotros tenemos la atención en esos dos niveles. Tenemos una clínica aquí, es pequeña, en Bellavista. Este es para procedimientos de corta estadía. Es un centro para acoger personas en crisis, personas que hay que llevarle a cabo un procedimiento farmacológico en aislamiento. Quedan internas en ese centro. Exacto, para internar, pero es de corta estadía, porque es
destinado a crisis. Y también para desintoxicar personas con historia de abuso de sustancias psicoactivas y que quieren agotar, por ejemplo, un proceso de rehabilitación y necesitan tener esa primera fase que es de desintoxicación. Después de ahí, entonces, tenemos otra clínica campestre, está en las afueras de la ciudad, con condiciones ya más naturales, porque es una, como te dije, una clínica campestre, y allá se llevan a cabo procedimientos de media y larga estadía. Tú sabes que hay personas que se estabilizan en un momento determinado con los fármacos, con la intervención en medio de la crisis, pero luego necesitan un programa psicoeducativo, o lo que llamamos de deshabituación por temas de abuso de sustancias psicoactivas. Entonces ahí hay un programa bien compacto, de día entero, terapias de grupo, terapias individuales, terapias recreativas, estudios de materiales para formación y crecimiento personal, y se lleva a cabo mediante un grupo multidisciplinario que está dedicado a colaborar con la sociedad en ese sentido. Ese grupo de médicos, ¿a qué te refieres? ¿Psicólogos y psiquiatras? Psicólogos, psiquiatras, hay, por ejemplo, especialistas a nivel neurológico, hay cardiólogos, los que convergen en un momento determinado de normal en los procesos que tienen que ver con salud mental. Una cosa que me pregunto, porque creo que leí algo que tú afirmabas que el 20% de los dominicanos tienen trastornos de salud mental. Cuando hablamos de adicciones, estamos hablando ya, más o menos mencionaste pues el uso de drogas, ¿no? Pero también hay muchos más como la depresión grave, la esquizofrenia, hay muchas, la bipolaridad. Todo eso se puede atender en ese centro. Claro que sí. O sea, no es solamente indicado para y esta adicción. No, estamos subdivididos en ese sentido. Ajá, no se mezclan entonces. Ameritan procesos muy diferentes. En algún momento, para temas psicoeducativos que son comunes relacionados con la autoestima, con la comunicación, con las normas de convivencia en la casa, pueden unirse, pero en los procedimientos individuales son claramente diferentes. Claro, los tiempos que van a agotar son también diferentes. Las cosas que se van a trabajar con la familia son diferentes también. Hay pacientes que tú lo que necesitas es crearle una conciencia de enfermedad, una motivación al cambio y responsabilizarle con respecto a lo que es la ingesta de su medicación en el tiempo y arreglar las normas de convivencia. En el caso de las adicciones, ya es más complejo, más extenso. Es un elemento ahí muy de aprendizaje, de creación de un contexto para cambios de comportamiento vinculado con mala relación interpersonal con la familia, tendencia autolesionante a través del consumo, las deformaciones que se han dado en el hogar, que de alguna manera directa o indirectamente promueven ese sistema de vida. Entonces, ordenar esas cosas, crearle una nueva red de amistad o promover eso para que eviten lugares, personas, circunstancias vinculadas con esa adicción, si la quieren dejar. Entonces, estudios de materiales que van dedicados a cambios de comportamiento, y ahí por ahí se va la diferencia marcada. ¿Y ustedes han tenido respuestas, o sea, ya personas que están estables y que pueden dar testimonio de que funcionó todo lo que recibieron en el centro? Claro que sí, muchas personas. Lo único que lo manejamos en el orden de la confidencialidad, por un asunto, sí, ¿verdad? Claro, claro. Pero esas personas son las que le testifican a los que llegan. Ajá, tenemos grupos de familia porque hay un programa, el programa envuelve atención a la familia a nivel virtual. Lo incluimos en grupos, en una plataforma virtual que tenemos, donde tienen historias de vida, donde tienen el consejo de quienes han pasado por el proceso y se identifican con lo que es dejar a alguien en un lugar, alguien amado en un lugar donde tú estás poniendo la confianza de que te lo van a atender correctamente. Entonces, ese proceso, la experiencia de las incertidumbres, los miedos, la culpa, la vergüenza, todos esos sentimientos lo tratamos para ayudar a que la familia se acople, entienda que esto es un problema de salud como cualquier otro, romper la estigmatización y la discriminación, y que ellos colaboren y entiendan
la dinámica de la enfermedad y lo que es su responsabilidad para trabajar en ella. Hablando, aterrizando al día de hoy, a la actualidad, ¿qué tantas pacientes ustedes han tenido con motivo de la pandemia? ¿Y de qué específicamente ha sido el mayor número de pacientes? Sí, mira, nosotros en la actualidad estamos manejando unos 50 pacientes, donde la mayoría de ellos están en internamiento. Hemos estado teniendo de un ritmo de internamiento a segundo nivel de atención de 1 por semana. Hemos estado teniendo hasta 3 en un día, para decirte algo. Y eso nos ha llevado al punto de la preocupación, porque esto no es un asunto de, bueno, queremos la demanda para trabajar. No, no, no. Esto es, hemos estado en diferentes medios creando la atención del lugar desde el Estado, porque en una política pública como la que tenemos, donde la seguridad social no tiene una cobertura responsable para estos tipos de problemas de salud. Que no aplica. Solamente en primer nivel de atención y es muy pírrico. Sí. Estamos hablando que un psicólogo devenga que 300 pesos del seguro y un copago de 1,000 pesos, razón por la cual muchos no se acogen a los seguros. Ya ahí tenemos un problema. Desde la salud pública tenemos unas 70 camas a nivel nacional para más de 10 millones de habitantes, por ejemplo. Entonces, ante esa situación y no haber esa política pública todavía, que no se le puede adjudicar al presente gobierno porque es algo ancestral. Claro. Viene básicamente desde muchos años atrás, desoyendo el llamado que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud de que un objetivo del milenio tenía que ser el hecho de que se incorporara con rigor la atención en temas de salud mental, porque el cerebro es el órgano más importante del cuerpo y es el más desatendido y más abandonado dentro del sistema de salud. Entonces, cuando tú analizas muchísimos fenómenos sociales, tú te das cuenta que está el tema psicológico y conductual. Sí. En embarazo precoz, adolescente, en violencia intrafamiliar, en abuso de sustancia, en problemas de interrelación personal, la agresividad, accidentes. Entonces está todo ahí, es transversal este problema. Sin embargo, no sabemos por qué no se le ha prestado la atención. La atención debida. Así mismo es. Bueno, ojalá que este sea un medio, ¿verdad?, que haga llegar y la gente que está, pues, en esto, que lo piense. Yo creo que sí, que la respuesta... Yo creo que hasta en primera página del periódico Hoy salió eso, o sea, diciendo esta parte de los psiquiatras y los psicólogos, la gran cantidad de pacientes, o sea, hay que tomar en cuenta todo eso. Ustedes en su centro, o mejor dicho, las personas que trabajan en el centro, o sea, los profesionales de la salud mental de tu centro, promueven una terapéutica diferente. Eso es lo que dice como misión. ¿Qué tan diferente o en qué consiste esa diferencia? Sí, tenemos un plus bien interesante relacionado con eso, porque de normal los centros de salud mental se circunscriben muy estrictamente a la parte médico-clínica. El formato es muy, ¿verdad?, muy árido en el sentido de que una persona agota un tiempo dentro de un centro de salud de 7, 8, 10 días y ya está loco por irse. Porque está encerrado, porque básicamente la medicación camina por un pasillo y ya está loco de salir. Y por eso no se piensa muchas veces en estructuras de media y larga estadía, porque bajo ese formato, ¿quién aguanta? Claro. Entonces nosotros hay componentes que hemos incluido, por ejemplo, como es la parte recreativa para ellos, tener un bus que los lleve a lugares turísticos, a balnearios, o sea, a conocer el país. Es decir,
con un equipo, claro, de seguridad, enfermería, monitores, pero nos tomamos la molestia de que la gente se sienta tomada en cuenta y no se sienta encerrada. Exactamente. Ese es un elemento... Que eso magnifica, ¿no? Lo que tienen. Claro, y además de eso les refresca la mente, les predispone para escuchar más, porque tuvieron un día diferente. Esa es una. El grupo de médicos que ustedes tienen, escúchame, ¿ese grupo de médicos es siempre el mismo? O sea, ¿está dedicado a ese centro? Sí. Sí. O sea, no es que ustedes van cambiando, que hoy vino uno y mañana vino otro. No, es un equipo multidisciplinario que está fijado. Hay algunos que se le demanda un servicio externo, pero son los mismos siempre. Va a depender, por ejemplo, tenemos pacientes que vienen del extranjero, entonces hay que darle las terapias en inglés. Entonces nosotros tenemos un equipo, tanto a nivel psicológico como a nivel psiquiátrico, que trabaja el tratamiento en el idioma para ellos y su familia. Claro. Entonces, en ese sentido, ya se arman los componentes de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Otras cosas que hemos incorporado es, por ejemplo, clases de ajedrez. Para la modificación conductual, lo hemos visto como una actividad que está considerada ya dentro del pensum terapéutico. No es una actividad recreativa. Hay un juego, va un profesor, da clase. Sus clases tienen una directriz de llevar a cabo cambios en el comportamiento, de la impulsividad, del ejercicio de generar abstracciones mentales como una forma de ejercitar el cerebro con cosas que de no ser así difícilmente se puede ejercitar, y de enseñar cosas en la dinámica del juego que están relacionadas con la vida. Esa es una característica nuestra. Sí, digo, una cosa importante para nuestro público televidente, hay siempre una cierta duda de cuando tienes algo relacionado, que pudiera ser relacionado con salud mental, la gente no sabe si ir al psicólogo o al psiquiatra. ¿Cuándo se va al psicólogo y cuándo se va al psiquiatra? Sí, el psicólogo trabaja mucho en el primer nivel de atención. Y de ahí puede pasar en la parte preventiva. Y acompaña al psiquiatra en el segundo nivel cuando, aparte de lo farmacológico, la persona necesita la terapéutica. Entonces el psicólogo puede abordar en esos dos niveles. El psiquiatra está más en el segundo y tercer nivel de atención por la agudeza de la crisis, por la necesidad de agotar procedimientos, por ejemplo, como terapia electroconvulsivas, procesos farmacológicos ya con su nivel de complejidad. Entonces, se distinguen más en los diferentes niveles de atención, pero siempre trabajan juntos. Sí, bien. Casi siempre entonces acuden al psicólogo, el psicólogo sabrá, ¿verdad? O evaluará, que es algo ya más complicado, y se pasa al psiquiatra. Sí, por ejemplo, una persona que te llegue a consulta y tú veas que está delirando, que está teniendo episodios maníacos, que por ejemplo en la fase bipolar, está maníaco, es decir, no se para de hablar, es muy expansivo, ¿qué te puedo decir? Se torna incluso a veces hasta con ideas delirantes. Entonces ya uno sabe que está en crisis y que debe de derivarlo a la atención psiquiátrica. Ya sabemos que ustedes aceptan cualquier tipo de estos problemas de salud mental. Y una de las cosas que yo siempre he pensado que me mortifica más son los suicidios. ¿Ha habido acrecentamiento de los suicidios en esta época, en esta pandemia? Mira, el tema, aquí tenemos un problema serio en el país con lo que se llama la línea basal o las bases estadísticas. Ahorita que tú decías que yo había argumentado que el 20% de los dominicanos tenía un problema de salud mental, realmente no lo dije yo, lo dijo el anterior ministro de Salud Pública, Cárdenas, y presentó una estadística ahí de casi 500,000 personas con problemas de depresión. Bien, entonces te puedo decir que no tenemos esos registros todavía de cuánto ha impactado la pandemia a nivel del número de suicidios. Sí sabíamos en un momento en donde ella iba escalando, que en contraste al año anterior había un mayor número de casos y de suicidio,
pero el asunto se ha quedado un poco ahí, porque tenemos mucha debilidad en la línea basal, que a veces no nos permite ni siquiera usarlo como sustento para presentar proyectos a organismos internacionales o justificar algún proyecto, porque estamos débiles en ese sentido. A mí me gustaría que tú puedas narrar y decirle a nuestros amigos televidentes cómo funciona el centro. También yo sé que eso forma parte de una fundación, la fundación, y cómo se manejan ambas cosas. Ya dijimos que teníamos 2 centros de salud, uno aquí en Bellavista y otro que es una clínica campestre. Nosotros somos bien evaluativos de las personas que nos demandan el servicio. Nos encontramos en el medio de la precariedad de los servicios dentro de del sistema de salud pública y el otro extremo del servicio privado, y nos hemos puesto en el punto intermedio en cuanto a dar la atención con la misma calidad, y nos esmeramos incluso a que sea mayor que el sector privado. ¿Cómo acuden a una consulta? Bueno, llamando por teléfono, haciendo sí, una cita. Pueden ir a las redes, volver.com.do, ahí está nuestra página con las fotos de nuestra infraestructura, nuestra propuesta de tratamiento. Nos pueden llamar a los teléfonos y básicamente tenemos un personal dedicado a socializar, a explorar sobre el tema y a sugerir, porque no necesariamente tiene que ser con nosotros. Hay casos que son de otra naturaleza que nosotros le damos la derivación del lugar. Exacto. Pero si está dentro de nuestro campo, sabe que le vamos a servir. Bueno, pues fantástico. Eso de volver, a mí me encantó. O sea, quiere decir que volver a la normalidad, ¿no? Volver a estar completamente sano. Yo te agradezco muchísimo estas informaciones que vienen a caer muy bien en este tiempo, aunque esto es de todos los tiempos, pero qué bueno que muchas personas que no sabían que existía este centro de conductual, pues puedan acercarse. Ustedes han estado viendo pues los números de teléfono para poder llamar y hacer su cita, y por supuesto estar muy pendientes de esas personas que ustedes las ven que han cambiado mucho, porque a veces lo ignoran, piensan que son cosas que van a pasar. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien amigos, y ya estamos de vuelta, pero lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, seguros de que ustedes han recibido estas importantes noticias sobre el valioso aporte de este Centro de Salud Conductual Volver, a través de su director ejecutivo, el psicólogo Anoy Vargas. Les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. También ustedes pueden acceder al mismo por www.kitelevisión.com y verlo en tiempo real donde quiera que se encuentren desde sus dispositivos móviles o tablets, o accediendo a nuestro canal de YouTube. Esperando encontrarnos nuevamente la próxima semana, les envío bendiciones abundantes y no olviden nuestra consigna: haz tu parte.